Bueno, hola de nuevo. Continuaremos con 100 años de soledad. Recordemos que en capítulos pasados, en el capítulo de ayer, mejor dicho, a Macondo había llegado la enfermedad del sueño. Ya había vuelto nadie más y nadie menos que Melquiades. Entonces, continuemos. También ha aparecido un nuevo personaje, que de hecho fue la que llevó la enfermedad del sueño. Continúa. Mientras Macondo celebraba la reconquista de los recuerdos, José Arcadio Buendía y Melquiades le sacudieron el polvo a su vieja amistad. El gitano iba dispuesto a quedarse en el pueblo. Había estado en la muerte, en efecto, pero había regresado porque no pudo soportar la soledad. Repudiado por su tribu, desprovisto de toda facultad sobrenatural como castigo por su fidelidad a la vida, decidió refugiarse en aquel rincón del mundo todavía no descubierto por la muerte. Dedicado a la exploración de un laboratorio de daguerrotipia, la verdad no sé qué es eso. José Arcadio Buendía no había oído hablar nunca de ese invento, pero cuando se vio a sí mismo y a toda su familia plasmados en una edad eterna sobre una lámina de metal tornasol, se quedó mudo de estupor. De esa época databa el oxidado daguerrotipo, en el que apareció José Arcadio Buendía, con el pelo erizado y ceniciento. El acartonado cuello de la camisa prendido con un botón de cobre y una expresión de solemnidad asombrosa, y que Úrsula describía muerta de risa como un general asustado. En verdad, José Arcadio Buendía estaba asustado. La diáfana mañana de diciembre en que le hicieron el daguerrotipo, porque pensaba que la gente se iba gastando poco a poco a medida que su imagen pasaba a las placas metálicas. Por una curiosa inversión de la costumbre, fue Úrsula quien le sacó aquella idea de la cabeza, como fue ella quien olvidó sus antiguos resquemores y decidió que Melquiades se quedara viviendo en la casa, aunque nunca permitió que le hiciera un daguerrotipo porque, según sus propias palabras textuales, no quería quedar para burlas de sus nietos. Supongo que esto que desconozco debe ser algún tipo de como describen, de sellado o de impresión, por lo que noto. Aquella mañana vistió a los niños con sus ropas mejores, les empolvó la cara y les dio una cucharada de jarabe de tuétano a cada uno para que pudiera permanecer absolutamente inmóviles durante casi 2 minutos frente a la aparatosa cámara de Melquiades. En el daguerrotipo familiar, el único que existió jamás, Aureliano apareció vestido de terciopelo negro, entre Amaranta y Rebeca. Tenía la misma languidez y la misma mirada clarividente que había de tener años más tarde frente al pelotón de fusilamiento. Pero aún no había sentido la premonición de su destino. Era un orfebre experto, estimado en toda la ciénaga por el preciosismo de su trabajo. En el taller que compartía con el disparatado laboratorio de Melquiades, apenas se le oía respirar. Parecía refugiado en otro tiempo, mientras su padre y el gitano interpretaban a gritos las predicciones de Nostradamus entre un estrepitoso de frasco y cubetas y el desastre de los ácidos derramados y el bromuro de plata perdido por los codazos y traspiés que daban a cada instante. Aquella consagración al trabajo, al buen juicio con que administraba sus intereses, les había permitido a Aureliano ganar en poco tiempo más dinero que Úrsula con su delicada fauna de caramelos. Pero todo el mundo se extrañaba de que fuera ya un hombre hecho y derecho y no se le hubiera conocido mujer. En realidad no la había tenido.
Meses después volvió Francisco el Hombre, un anciano trotamundos de casi 200 años que pasaba con frecuencia por Macondo divulgando las canciones compuestas por él mismo. En ellas, Francisco el Hombre relataba con detalles minuciosos las noticias ocurridas en los pueblos de su itinerario, desde Manaure hasta los confines de la Ciénaga, de modo que si alguien tenía un recado que mandar o un acontecimiento que divulgar, le pagaba 2 centavos para que lo incluyera en su repertorio. Fue así como se enteró Úrsula de la muerte de su madre, por pura casualidad, una noche que escuchaba las canciones con la esperanza de que dijera algo de su hijo José Arcadio. Francisco el Hombre, así llamado porque derrotó al diablo en un duelo de improvisaciones de canto y cuyo verdadero nombre no conoció nadie, desapareció de Macondo durante la peste del insomnio, y una noche reapareció sin ningún anuncio en la tienda de Catarino. Todo el pueblo fue a escucharlo para saber qué había pasado en el mundo. En esa ocasión llegaron con él una mujer tan gorda que 4 indios tenían que llevarla cargada en un mecedor, y una mulata adolescente de aspecto desamparado que la protegía del sol con un paraguas. Aureliano fue esa noche a la tienda de Catarino. Encontró a Francisco el Hombre como un camaleón monolítico, sentado en medio de un círculo de curiosos. Cantaba las noticias con su vieja voz descordada, acompañándose con el mismo acordeón arcaico que le regaló Sir Walter Raleigh en la Guayana, mientras llevaba el compás con sus grandes pies caminadores agrietados por el salitre. Frente a una puerta del fondo, por donde encontraban y salían algunos hombres, estaba sentado y se abanicaba en silencio la matrona de mecedor. Catarina, con una rosa de fieltro en la oreja, vendía la concurrencia tazones de guarapo fermentado. Aprovechaba la ocasión para acercarse a los hombres y ponerles la mano donde no debía. Hacia la medianoche el calor era insoportable. Aureliano escuchó la noticia hasta el final sin encontrar ninguna que le interesara a su familia. Se disponía a regresar a casa, cuando la matrona le hizo una señal con la mano. «Entra tú también», le dijo. «Solo cuesta 20 centavos». Aureliano echó una moneda en la alcancía que la matrona tenía entre en las piernas y entró en el cuarto sin saber para qué. La mulata adolescente, con sus teticas de perra, estaba desnuda en la cama. Antes de Aureliano, esa noche, 63 hombres habían pasado por el cuarto. De tanto ser usado y amasado en sudores y suspiros, el aire de la habitación había pensado a convertirse en lodo. La muchacha quitó la sábana empapada y le pidió a Aureliano que la tuviera de un lado, pesado como un lienzo. La exprimieron, torciéndola por los extremos hasta que le recobró su peso natural. Voltearon la estera y el sudor salía del otro lado. Aureliano ansiaba que aquella operación no terminara nunca. Conocía la mecánica teórica del amor, pero no podía tenerse en pie a causa del desaliento de sus rodillas, y aunque tenía la piel erizada y ardiente, no podía resistir a la urgencia de expulsar el peso de las tripas. Cuando la muchacha acabó de arreglar la cama y le ordenó que se desvistiera, él le hizo una explicación atolondrada. Me hicieron entrar, me dijeron que echara 20 centavos en la alcancía y que no me demorara. La muchacha comprendió su ofuscación. Si echas otros 20 centavos a la salida, puedes demorarte un poco más, dijo suavemente. Aureliano se desvistió, atormentado por el pudor, sin poder quitarse la idea de que su desnudez no resistía a la comparación con su hermano. A pesar de los esfuerzos de la muchacha, él se sintió cada vez más indiferente y terriblemente solo. «Echaré otros 20 centavos», dijo con voz desolada. La muchacha se lo agradeció en silencio. Tenía la espalda de carne viva, tenía el pellejo pegado a las costillas y la respiración alterada por un agotamiento insondable. 2 años antes, muy lejos de allí, se había quedado dormida sin apagar la vela y había despertado cercada por el fuego,
La casa donde vivía con la abuela que la había criado quedó reducida a cenizas. Desde entonces, la abuela la llevaba de pueblo en pueblo, costándola por 20 centavos para pagarse el valor de la casa incendiada. Según los cálculos de la muchacha, todavía le faltaban unos 10 años, de 70 hombres por noche, porque tenía que pagar además los gastos de viaje y alimentación de ambas, y el sueldo de los indios que cargaban el mecedor. Cuando la matrona tocó la puerta por segunda vez, Aureliano salió del cuarto sin haber hecho nada, aturdido por el deseo de llorar. Esa noche no pudo dormir pensando en la muchacha, con una mezcla de deseo y conmiseración. Sentía una necesidad irresistible de amarla y protegerla. Al amanecer, extenuado por el insomnio y la fiebre, tomó la serena decisión de casarse con ella para librarla del despotismo de la abuela y disfrutar todas las noches de la satisfacción que ella le daba a 70 hombres. Pero a las 10 de la mañana, cuando llegó a la tienda de Catarino, la muchacha se había ido del pueblo. Parte esa historia. El tiempo aplacó su propósito atolondrado, pero agravó su sentimiento de frustración. Se refugió en el trabajo, se resignó a ser un hombre sin mujer toda la vida para ocultar la vergüenza de su inutilidad. Mientras tanto, Melquiades terminó de plasmar en sus placas todo lo que era plasmable en Macondo, y abandonó el laboratorio de daguerrotipia a los delirios de José Arcadio Buendía, quien había resuelto utilizarlo para obtener la prueba científica de la existencia de Dios. Mediante un complicado proceso de exposiciones superpuestas tomadas en distintos lugares de la casa, estaba seguro de hacer tarde o temprano el daguerrotipo de Dios, si existía, o poner término de una vez por todas a la superstición de su existencia. Melquiades profundizó en las interpretaciones de Nostradamus. Estaba hasta muy tarde asfixiándose dentro de sus decolorido chaleco de terciopelo, garrapateando papeles con sus minúsculas manos de gorrión, cuyas sortijas había perdido la lumbre de otra época. Una noche creyó encontrar una predicción sobre el futuro de Macondo. Sería una ciudad luminosa, con grandes casas de vidrio, donde no quedaba ningún rastro de la estirpe de los Buendía. Es una equivocación, tronó José Arcadio Buendía. No serán casas de vidrio sino de hielo, como yo lo soñé, y siempre habrá un buen día por los siglos de los siglos. En aquella casa extravagante, Úrsula pugnaba por preservar el sentido común. Habiendo ensanchado el negocio de animalitos de caramelo con un horno que producía toda la noche canastos y canastos de pan y una prodigiosa variedad de pudines, merengues y bizcochuelos, que se esfumaban en pocas horas por los vericuetos de la ciénaga. Había llegado una edad en que tenía derecho a descansar, pero era, sin embargo, cada vez más activa. Tan opacada estaba en sus prósperas empresas que una tarde miró por distracción hacia el plato, mientras la india la ayudaba a endulzar la mesa, y vio dos adolescentes desconocidas y hermosas bordando en el bastidor a la luz del crepúsculo. Eran Rebeca y Amaranta. Apenas se habían quitado el luto de la abuela, que guardaron con inflexible rigor durante 3 años, y la ropa de color parecía haberles dado un nuevo lugar en el mundo. Rebeca, al contrario de lo que pudo esperarse, era la más bella. Tenía un cutis diáfano, unos ojos grandes y reposados, y unas manos mágicas que parecían elaborar con hilos invisibles la trama del bordado. Amaranta, la menor, era un poco sin gracia, pero tenía la distinción natural, el estiramiento interior de la abuela muerta. Junto a ellas, aunque ya revelado el impulso físico de su padre, Arcadio parecía un niño.
Se había dedicado a aprender el arte de la platería con Aureliano, quien además lo había enseñado a leer y a escribir. Úrsula se dio cuenta de pronto que la casa se había llenado de gente, que sus hijos estaban a punto de casarse y tener hijos, y que se verían obligados a dispersarse por falta de espacio. Entonces sacó el dinero acumulado en largos años de dura labor, adquirió compromisos con sus clientes y emprendió la ampliación de la casa. Dispuso que se construyera una sala formal para las vistas, otra más cómoda y fresca para el uso diario, un comedor para una mesa de 12 puestos donde se sentara la familia con todos sus invitados, 9 dormitorios con ventanas hacia el patio y un largo corredor protegido del resplandor del mediodía por un jardín de rosas, con un pasamanos para poner macetas de helechos y tiestos de begonias. Dispuso ensanchar la cocina para construir 2 hornos, destruir el viejo granero donde Pilar Ternera le leyó el porvenir de José Arcadio, y construir otras 2 veces más grande para que nunca faltaran los alimentos en la casa. Dispuso construir en el patio la sombra del castaño, un baño para las mujeres y otro para los hombres, y al fondo una caballeriza grande, un gallinero alambrado, un establo de ordeña y una pajarera abierta a los 4 vientos para que se instalaran a su gusto los pájaros sin rumbo. Seguido por 12 albañiles y carpinteros, como si hubiera contraído la fiebre y alucinación de su esposo, Úrsula ordenaba la posición de la luz y la conducta del calor, repartía el espacio sin el menor sentido de sus límites. La primitiva construcción de los fundadores se llenó de herramientas y materiales, de obreros agobiados por el sudor que le pedían a todo el mundo el favor de no estorbar, sin pensar que eran ellos quienes estorbaban. Exasperados por el talejo de huesos humanos que los perseguían por todas partes con su sorbo cascabeleo, en aquella incomodidad, respirando cal viva y maleza de alquitrán, nadie entendió muy bien cómo fue surgiendo de las entrañas de la tierra no solo la casa más grande que había nunca en el pueblo, sino la más hospitalaria y fresca que hubo jamás en el ámbito de la ciénaga. José Arcadio Buendía, tratando de sorprender a la divina providencia en medio del cataclismo, fue quien menos lo entendió. La nueva casa estaba casi terminada cuando Úrsula lo sacó de su quimérico para informarle que había orden de pintar la fachada de azul y no de blanco como ellos querían. Le mostró la disposición oficial escrita en un papel. José Arcadio Buendía, sin comprender lo que decía su esposa, descifró la firma. ¿Quién es este tipo?, preguntó. El corregidor, dijo Úrsula desconsolada. Dicen que es una autoridad que manda el gobierno. Don Apolinar Mascote, el corregidor, había llegado mancando sin hacer ruido. Se bajó en el hotel de Jacob, instalado por uno de los primeros árabes que llegaron haciendo cambalaches de cucherías por guacamayas, y al día siguiente alquiló un cuartico con puertas desde la calle, a 2 cuadras de la casa de los Buendías. Puso una mesa y una silla que le compró a Jacob, clavó en la pared un escudo de la República que había traído consigo y pintó en la puerta el letrero Corregidor. Su primera disposición fue ordenar que todas las casas se pintaran de azul para celebrar el aniversario de la independencia nacional. José Arcadio Buendía, con la copia de la orden en la mano, lo encontró durmiendo la siesta en una hamaca que había colgado en el escueto despacho. ¿Usted escribió este papel?, le preguntó. Don Apolinar Mascote, un hombre maduro, tímido, de complexión sanguínea, contestó que sí. ¿Con qué derecho?, volvió a preguntar José Arcadio Buendía. Don Apolinar Mascote buscó un papel en la gaveta de la mesa y se lo mostró. He sido nombrado corregidor de este pueblo. José Arcadio Buendía ni siquiera miró el nombramiento. En este pueblo no mandamos con papeles, dijo sin perder la calma. Y para que lo sepa de una vez, no necesitamos ningún corregidor porque aquí no hay nada que corregir.
Ante la impavidez de don Apolinar Moscote, siempre sin levantar la voz, hizo un pormenorizado recuento de cómo habían fundado la aldea, de cómo se habían repartido la tierra, abierto los caminos e introducido las mejores que les había ido exigiendo la necesidad, sin haber molestado a gobierno alguno y sin que nadie los molestara. Somos tan pacíficos que ni siquiera nos hemos muerto de muerte natural, dijo. Ya ve que todavía no tenemos cementerios. No se dolió de que el gobierno no los hubiera ayudado, al contrario, se alegraba de que hasta ese entonces los hubiera dejado crecer en paz, y esperaba que así los siguiera dejando, porque ellos no habían fundado un pueblo para que el primer advenedizo les fuera a decir lo que debían hacer. Don Apolinar Moscote se había puesto un saco de dril, blanco con sus pantalones, sin perder en ningún momento la pureza de sus ademanes. De modo que si usted se quiere quedar aquí, como otro ciudadano común y corriente, sea muy bienvenido, concluyó José Arcadio Buendía. Pero si viene a implantar el desorden obligado a la gente que pinta su casa de azul, puede agarrar sus corotos y largarse por donde vino, porque mi casa ha de ser blanca como una paloma. Don Apolinar Moscote se puso pálido, dio un paso atrás y apretó las mandíbulas para decir con una cierta aflicción: quiero advertirle que estoy armado. José Arcadio Buendía no supo en qué momento se le subió a las manos la fuerza juvenil con que derribaba un caballo. Agarró a don Apolinar Moscote por la solapa y lo levantó a la altura de sus ojos. Esto lo hago, le dijo, porque prefiero cargarlo vivo y no tener que seguir cargándolo muerto por el resto de mi vida. Así lo llevó por la mitad de la calle, suspendido por las solapas, hasta que lo puso sobre sus dos pies en el camino de la ciénaga. Una semana después estaba de regreso con 6 soldados descalzos y harapientos, armados con escopetas, y una carreta de bueyes donde viajaba su mujer y sus 7 hijas. Más tarde llegaron otras 2 carretas con los muebles, los baúles y los utensilios domésticos. Instaló la familia en el hotel de Jacob mientras conseguía una casa, y volvió a abrir el despacho protegido por los soldados. Los fundadores de Macondo, resueltos a exponer a los invasores, fueron con sus hijos mayores a ponerse a disposición de José Arcadio Buendía, pero él se opuso, según explicó, porque don Apolinar Moscote había vuelto con su mujer y sus hijas, y no era cosa de hombres abochornar a otros delante de su familia. Así que decidió arreglar la situación por las buenas. Aureliano lo acompañó. Ya para entonces había empezado a cultivar el bigote negro de puntas engomadas y tenía la voz un poco más estontoria que había de caracterizarlo en la guerra. Desarmados, sin hacer caso de la guardia, entraron al despacho del corregidor. Don Apolinar Moscote no perdió la serenidad. Le presentó a 2 de sus hijas que se encontraban allí por casualidad: Amparo, de 16 años, morena como su madre, y Remedios, de apenas 9, una preciosa niña con piel de lirio y ojos verdes. Eran graciosas y bien educadas. Tan pronto como ellos entraron, antes de ser presentados, les acercaron sillas para que se sentaran, pero ambos permanecieron de pie. Muy bien, amigo, dijo José Arcadio Buendía. Usted se queda aquí, pero no porque tenga en la puerta a sus bandoleros de Tarabuco, sino por consideración a su señora esposa y a sus hijas. Don Apolinar Moscote se desconcertó, pero José Arcadio Buendía no le dio tiempo de replicar. Solo le ponemos 2 condiciones, agregó. La primera, que cada quien pinte su casa del color que le dé la gana. La segunda, que los soldados se van enseguida. Nosotros le garantizamos el orden. El corregidor levantó la mano derecha con todos los dedos extendidos. Palabra de honor, palabra de enemigo, dijo José Arcadio Buendía, y añadió en un tono amargo: porque una cosa le quiero decir,
Usted y yo seguimos siendo enemigos. Esa misma tarde se fueron los soldados. Pocos días después, José Arcadio Buendía le consiguió una casa a la familiar del corregidor. Todo el mundo quedó en paz, menos Aureliano. La imagen de Remedios, la hija menor del corregidor, que por su edad hubiera podido ser hija suya, le quedó doliendo en alguna parte del cuerpo. Era una sensación física que casi le molestaba para caminar, como una piedrecita en el zapato. Bueno, dejaremos aquí por hoy. Quiero dejarlo aquí para poder comenzar a leer capítulo por capítulo, que parece que está debido. Y qué mejor que este momento para hacer la transición. Entonces dejaré aquí por esa razón, pero ya mañana continuaremos y leeremos un capítulo cada video.